Bien, amigas y amigos que conforman el respetable auditorio de las redes sociales, les doy la más cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Conociendo Huatusco en este fin de semana, en este sábado tan rico en la noche. La cabecera, el municipio, y con un clima muy agradable. Me pueden ver pues con un suéter porque hay un clima agradable que es la característica de nuestra tierra y que es de lo templado a lo frío. Hoy quiero pues referirme al tema que ustedes han visto o que están viendo aparecer en el cintillo de esta imagen, y es en función de que estamos entrando al vencimiento de la primera mitad del mes de febrero de este 2019 y a su vez pues la siguiente semana se va a iniciar a partir del 19 pues la temporada de los carnavales. Esa temporada de los carnavales que obviamente inicia con el carnaval en lo que se refiere al estado de Veracruz, con el carnaval pues diría yo que el más importante, que viene siendo el del puerto de Veracruz. El carnaval es una festividad muy propia que antecede al inicio de las conmemoraciones que van a llevar a su vez a la realización de la Semana Mayor. Es decir, el carnaval antecede a la Cuaresma y, para ser más exacto, al miércoles de ceniza. Hago esta puntualización porque desde mi punto de vista y utilizando un criterio estricto cronológicamente hablando, históricamente, los carnavales tienen que ser antes de la Semana Santa, no después. Ya cuando se anuncian festividades y con el título de carnavales en distintos lugares, después de la Semana Santa ya no es carnaval. El carnaval tiene esa naturaleza de anteceder a la Cuaresma. Si nos vamos a la etimología del vocablo carnaval, el término más antiguo, el vocablo más antiguo, dice que proviene de carnavale. Carnevale. ¿Se dan cuenta lo que estoy comentando? Carnavale, carnevale. Sobre todo este último, carnevale. Y carnevale es la fiesta de la carne. Esta festividad, por tal motivo, se remonta a la antigua Roma, a la antigua Grecia, y se caracterizaba con las festividades dionisíacas. Dionisíacas en adoración al dios de esas mitologías, Dionisios o Dionisos, que es el dios relacionado con la sensualidad, con el placer, con el hedonismo, y al dios Baco, el dios vino, es decir, el vino asociado con el placer de la carne. Ese es el fundamento mayor del por qué estoy sosteniendo que los carnavales tienen que llevarse a cabo con ese matiz, pero antes de la Semana Mayor, antes de que inicie la Cuaresma, antes del miércoles de ceniza. La última actividad del carnaval es el entierro de Juan Carnaval. En ese sentido, ¿qué es lo que sucedía en Huatusco con relación a las fiestas carnestolendas?
Bueno, tanto Huatusco como la capital del estado de Veracruz, Jalapa, tenían sus fiestas de carnaval. Pero también otra característica de los carnavales en su sentido original es que el carnaval está más asociado a las personas de la costa, de las playas, donde están los mares, no tanto con la gente de la montaña, con la gente de la altiplanicie, aunque hay sus excepciones, de acuerdo con un folclore más tradicional, como vemos también, pero se da en los estados como el de Puebla. Me quedo pensando. ¿Qué pasaba con Huatusco? Tanto Jalapa como Huatusco tuvieron sus carnavales, pero qué curioso, y debo decirlo, los carnavales, a diferencia de hoy, no estaban tan asociados al libertinaje, en ese sentido peyorativo. Eran fiestas más familiares, y tanto en Jalapa como en Huatusco han quedado testimonios fotográficos, porque como ha habido fotografías tomadas acerca de cómo se celebraban esas festividades carnestolendas en Huatusco y en Jalapa, en donde eran los pininos de las gentes que tomaban las fotografías. No había mucho el color, era más bien el blanco y negro, y podemos ver en esas fotografías testimonios de carros alegóricos, desfiles de carros alegóricos en las principales calles y avenidas tanto de Huatusco como de Jalapa. Estoy haciendo esa referencia de los dos lugares por ser ciudades de la montaña y no propiamente de las costas y las playas. Bien, lamentablemente lo que ha ocurrido con los materiales fotográficos, que son los testimonios en imágenes que más nos dan claridad, que nos vislumbran sobre cómo eran los carnavales, podemos darnos cuenta que estos materiales con el paso del tiempo se han dispersado y ha sido como armar un rompecabezas para ir teniendo la idea de cómo eran estas fiestas del carnaval en Huatusco. Se pueden apreciar fotografías en una de las principales avenidas de Huatusco, en donde hay una tienda que mucho tiempo en una esquina que tuvo Huatusco y que se llamaba El Diezmo, y ahí hay el paso de estos carros alegóricos donde las familias se esmeraban para arreglarlos y deleitarse con el paso de la reina del carnaval, de los reyes del carnaval. Se llamaban carnavales de la alegría, como ahora también se ha retomado ese término. En lo que se refiere al puerto de Veracruz, los carros alegóricos se fueron elaborando y haciendo, y se desfilaba en las principales calles del centro del puerto de Veracruz. Después pasaron a partir de 1945 a la avenida Ávila Camacho, al bulevar Ávila Camacho, pegado a la playa, pegado al mar, ya con los carros alegóricos con instalaciones electrónicas para que se inauguraran los desfiles nocturnos. Pero hay una tónica muy característica que hoy quiero compartir con ustedes con base a lo que he estudiado, de cómo se comportaba, qué hacía el pueblo de Huatusco, qué hacían sus habitantes de Huatusco después de que se suspendieron estos carnavales, tanto el de Jalapa como el de la propia ciudad de Huatusco. Bueno, pues los huatusqueños se acostumbraban ir al puerto de Veracruz, y entonces algunos de ellos se quedaban en los hoteles cuando corrían con suerte, porque había mucha demanda en el puerto de Veracruz, como suele suceder en la actualidad, pero otros no se quedaban allí, y es entonces cuando los huatusqueños
empezaron a tener una costumbre. Llevaban sus alimentos, sus comidas en los autos, y después de ver los magnos desfiles en el puerto de Veracruz, se iban a lugares apartados, más tranquilo, a cielo abierto, para compartir los alimentos en familia de lo que habían preparado desde Huatusco. Pero también se empezaron a inaugurar balnearios importantes que permitió a los huatusqueños tener esa opción de, después de presenciar esos desfiles en el puerto de Veracruz, pasar a quedarse un rato u hospedarse en estos dos balnearios. El más antiguo, el primero al que me voy a referir, que es Puente Nacional, y el segundo, el de Chachalacas. Ambos persisten, y el de Puente Nacional, pues que ha sido muy bien remodelado con su restaurante. Allí pernotaban desde el puerto de Veracruz los huatusqueños, y aquí quiero recordar que eran conducidos muchas familias, varios huatusqueños iban y llevaban sus propios automóviles, se iban por la carretera de Conejos, obviamente. En Conejos había esa desviación, pero otros eran llevados por antiguos choferes, los taxis, los taxistas, que fueron famosos personajes del volante, los ruleteros, como bien lo dice la melodía, la canción de Dámaso Pérez Prado, que también se escuchaba ya en esos momentos, en aquellas épocas. Vaya un recuerdo para varios de los taxistas que se hicieron famosos en Huatusco, haciendo viajes, conversando con sus clientes, haciendo más entretenido el trayecto. Todavía hay algunos personajes taxistas, choferes famosos y tradicionales, famosos en Huatusco y en toda la región. Hace unos días pude ver en la Alameda Agustín Chicuellar caminar haciendo ejercicio a uno de ellos, al famoso Chivirico, que también a nosotros como familia nos llevaba a los carnavales. Teníamos esa costumbre a través de nuestros padres que nos llevaban, y había los lugares en donde comíamos en el puerto de Veracruz: mandinga, el conchal, y las especialidades de las comidas, pues los mariscos y los pescados, todos los productos del mar. Y había otro personaje que tenía su taxi y que se llamaba Mateo. Usaba un sombrero y también con un bigotito que tenía nada más al centro, aquí donde estoy colocando mis dedos sobre el labio superior. Ahí tenía ese bigotito como estilo Adolfo Hitler. Mateo era otro de los choferes famosos en Huatusco. Y qué decir de Guillermo Canseco o Memo Canseco, en un taxi así muy, muy grande, muy de esos estilos antiguos. Le daba así como un cierto parecido a los autos que aparecían en lo que se refiere a su longitud, como los autos de la serie esa de Canal 5 que veíamos ya en aquellos tiempos cuando éramos chamacos, de Batman, en el que el personaje de Batman que aparecía en la televisión pues era ni más ni menos que el actor norteamericano hace poco recientemente fallecido Adam West. Y a Juanito Jaca, otro de los choferes, con su sombrero con un conito aquí al centro, y que fue uno de los choferes más longevos también, que hasta casi al final de su vida se mantuvo activo como taxista, papá de Reinaldo Jaca Pulido, que también fue taxista. Cuando recuerdo a Guillermo Canseco, lo recuerdo en su conversación parsimoniosa, muy tranquilo, muy relajado y también muy responsable en el manejar, en la manera de tomar el volante y conducir con su automóvil.
anda por ahí. Qué bueno que Dios le ha permitido y la vida misma le han permitido pues que continúe en existencia terrenal. Lo he saludado a Tony, originario de Totutla, el lugar muy vecino de Huatusco, y lo veo que todavía anda por allí manejando sus autos. Ahora entiendo que con un auto particular. Hasta hace poco lo vi como taxista y me da gusto que esté activo. También a don Vicente, porque también había, y doy paso a este comentario, don Vicente era conocido por un mote. Entre los taxistas se conocían luego por los motes, y don Vicente era un taxista que era famoso también a su vez, porque en los lugares tradicionales para tomar café en Huatusco, pues él se iba a tomar el café, estuviese en activo o no estuviese en activo. Tenía la tradición y la costumbre de tomar un café y charlar con los parroquianos. Era conocido popularmente como el Tlacuache. Y él cumplió esa misión de ser un ruletero, un hombre del volante tradicional, que en su forma de hablar, en sus estilos de personalidad de cada uno de estos taxistas a los cuales me he referido, pues generaban toda una historia viviente que se quedó grabada en la memoria de los huatusqueños que vivimos ese tiempo, como el que les está hablando. Acabo de saludar hoy precisamente al mediodía, que entiendo ha estado muy delicado de salud, y le mando un fuerte abrazo con mi mejor deseo de que se recupere, a Elvesio Griego. Elvesio Griego, que también es un taxista de aquellos viejos taxistas que se encargaban de trasladar a los clientes más allá de las fronteras del estado de Veracruz. El caso del Elvesio Griego o del mismo Gervasio Partida, que fue esposo de la profesora Delia Cedas, eran ese tipo de taxistas que iban más allá de Veracruz para trasladar a sus clientes especiales que tenían. Por ejemplo, Gervasio Partida fue mucho tiempo el chofer que trasladó a la profesora Celeste Castillo Moreno cuando fue presidenta municipal, cuando fue diputada federal. La llevaba a México y a otros lugares donde así se requiriera la presencia de la maestra. Y otro de los personajes, Hermilo Jaca, que entiendo que anda por ahí, ha estado todavía activo a pesar de sus ya 80 años o más de 80 años, manejando Hermilo Jaca. Y había otro taxista, un güero él, que le decían el Gringo. Ese taxista vivía exactamente en el mero centro de la ciudad de Huatusco, como a 2 cuadras exactamente, o cuadra y media antes de llegar al mercado, viniendo de la Alameda. Vivía había en donde él estaba conviviendo con su familia, asentado con su familia. Allí entiendo que había un conjunto de departamentos, de cuartos, a donde él lo veía salir todos los días y llegar todas las noches a su hogar. Y era un señor así güero, muy velludo, fornido y de agradable trato, de agradable conversación, muy calmado también para manejar. Entonces los huatusqueños tenían por costumbre, cuando se dejaron de realizar los carnavales en la población, tenían por costumbre asistir a estos lugares como Puente Nacional, como Chachalacas,
o también trasladarse al puerto de Veracruz para presenciar todas las festividades relacionadas con los carnavales. Generalmente ha habido la tradición, aunque no esté marcado por el calendario escolar, pues ha habido la tradición de dar esos días de descanso a los trabajadores de las instituciones oficiales, lo mismo a los estudiantes y maestros de las escuelas. Y la parte que más concentraba presencia de huatusqueños en el desfile de carnaval, en los desfiles de carnaval en el puerto de Veracruz, eran sobre todo los lunes y martes de carnaval, los de mayor concentración de los desfiles, porque en esos días hay desfile en la mañana, desfile en la tarde, ya pardeando la tarde, juntándose con la noche, y lo mismo el martes. Algunos el desfile el domingo en la tarde, porque luego había el domingo en la mañana el tradicional desfile marítimo. Había un desfile también que se hacía por el mar, haciendo un recorrido en toda la playa correspondiente al Boulevard Ávila Camacho, que unía al municipio del puerto de Veracruz con el municipio de Boca del Río. Y aquí, ya que estoy metido en esto de los personajes que estoy citando, quiero recordar a uno de ellos que era originario del puerto de Veracruz y que entonces se vino a vivir a Huatusco, y aquí continuó con su comercio al que se dedicó, hizo su capital económico sin desconectarse del puerto de Veracruz, a don Fernando García Castellanos. Don Fernando García Castellanos tuvo diríamos que en aquel tiempo era algo así como una tienda de abarrotes más grande. Vean lo que voy a manejar como conceptos. Una tienda de abarrotes más grande, a la que se le empezó a denominarse supermercado. Ese supermercado, el primero que tuvo fue en la calle que está entre la avenida 1 y 2, enfrente del mercado, lo que hoy es el banco Scotiabank. Esa calle, mirando al mercado, viniendo de Scotiabank, y teniendo en la otra esquina a la farmacia y casa del doctor Luis Vega. Ahí don Fernando tuvo un negocio que se llamaba Casa Castellanos, y después abrió otro que se llamaba Super El Volcán, teniendo otro supermercado en el puerto de Veracruz, de donde era originario, como estaba yo mencionando. ¿Por qué estoy sacando a don Fernando García Castellanos? Porque no sé si se acuerden ustedes, los huatusqueños que me están prestando atención, y para conocimiento de los que no vivieron esa época, y aquí va a quedar este dato, hubo presidentes de los comités de carnaval en el puerto de Veracruz famosos. El carnaval del puerto de Veracruz empezó a transmitirse a nivel nacional y luego internacional con el programa que en Televisa tuvo el famoso conductor del programa Siempre en Domingo, Raúl Velasco. Él llegó varias veces al puerto de Veracruz a hacer esas transmisiones, y pues ahí se hicieron famosos varios presidentes de los comités de carnaval. Estoy recordando a Roger Posadas, uno de los que más duró, lo mismo al licenciado Pedro García Reyes, así como ahora ha durado mucho el actual presidente del comité directivo del carnaval del puerto de Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, el famoso Pollo Pérez Fraga. Bueno, pues don Fernando García Castellanos fue presidente del comité de carnaval en el puerto de Veracruz, y él contaba una anécdota que hoy la quiero compartir con ustedes, y con ella me iré aproximando a lo que sería el final de esta intervención
con ustedes frente a la cámara y el micrófono. Don Fernando García Castellanos, en una ocasión, ya no siendo presidente del comité de carnaval, varias veces comimos, tuve la fortuna de ser su amigo, y me platicaba que hubo un momento en que llegó la situación en que no se quería, había como una especie de bloqueo o grilla, le voy a llamar así, de grilla, de que no se quería traer la transmisión, hacer la transmisión con todos los aparatos, toda la tecnología de ese tiempo para proyectar el carnaval del puerto de Veracruz. Parece ser que a Raúl Velasco algo le había incomodado de lo que había ocurrido en el pasado, algo había sucedido en el puerto de Veracruz que había provocado una cierta reticencia de Raúl Velasco para venir al puerto de Veracruz y seguir transmitiendo los programas de Siempre en Domingo sobre el carnaval. Entonces también transmitía el carnaval de Mazatlán, casi así como de manera simultánea. Pero él empezó grabando y transmitiendo el carnaval de Veracruz. Entonces don Fernando García Castellanos con su comité de carnaval se trasladaron a la Ciudad de México y se entrevistaron con uno de los directivos de Televisa, la hoy Televisa, que era pues el licenciado Miguel Alemán Velasco, que después sería gobernador del estado de Veracruz, y les dijo: miren, por mi parte no hay ningún inconveniente, pero van a tener que hablar con Emilio Azcárraga Milmo, el papá del actual empresario de Televisa, Emilio Azcárraga Jan. Conocido es Emilio Azcárraga Milmo como el Tigre, un hombre alto, de pelo negro, y al centro una franja blanca al estilo como aquel cantante ranchero Miguel Aceves Mejía. Se trataron de entrevistar con él, pero la secretaria Amadita Cepeda, que era una secretaria de muchos años de los Azcárraga y que tenía ella un derecho de picaporte muy fuerte en las oficinas y en la ascendencia y en la influencia sobre de ellos, les dijo que no los podía recibir Emilio Azcárraga Milmo porque estaba ocupado. Y entonces se quedaron muy desanimados de que no los iba a recibir, y hasta percibieron como que había ese obstáculo o un filtro o un afán de no recibirlos. Había como un cierto mensaje de que el señor Azcárraga Milmo no los puede recibir. Entonces tomaron la determinación de irse con el patriarca de los Azcárraga, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que fue el que impulsó la estación de radio XEW, La Voz de la América Latina desde México, y el creador de todo ese emporio que ahora se llama Televisa. Solicitaron la audiencia y con él pasaron inmediatamente. Decía don Fernando García Castellanos que Emilio Azcárraga Vidaurreta le dijo: no, pues a ver de qué se trata, que los trató muy bien, muy educado, y conocido como el Manotas porque tenía unas manos así muy, muy grandes. Él le tenía mucho cariño al estado de Veracruz porque decía que había trabajado antes de tomar las riendas de medios de comunicación que son pioneros en México, la radio y la televisión que hoy conocemos. Él había trabajado como vendedor de máquinas de escribir, era lo que se acostumbraba en aquellos momentos. Le expresaron su sentir y el interés que tenían de que se siguieran transmitiendo todas las grabaciones, los programas sobre el carnaval de Veracruz. Y dijo: miren, algo aquí que me impactó mucho. Dijo don Fernando: ¿quién no los recibió? Pues es que no, nos da mucha pena, don Emilio. Dice: pero teníamos una cita programada con su hijo Emilio Azcárraga Milmo y no nos va a recibir, dice que está muy ocupado. ¿Eso les dijo mi hijo? Sí, eso nos acaba de decir. A ver, tráiganme a la secretaria, esa famosa mujer a la que me he referido. Vino la mujer esta, Amarita Cepeda,
y le dijo ella: don Emilio, sí, a sus órdenes. A ver, quiero que venga mi hijo, tráigalo. Sí, como usted lo ordene. Se fue ella y al ratito regresó ella y le dijo: don Emilio, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no está mi hijo acá? ¿Por qué viene usted sola? Es que dice su hijo que no puede venir. Entonces se paró este hombre grande de tamaño que era don Emilio Azcárraga Vidaurreta y le dijo: dígale a mi hijo que es una orden, que venga inmediatamente, que yo lo estoy ordenando. Entonces fue nuevamente y apareció el hijo. El hijo venía con un bocado y le contestó: papá, ¿qué te pasa? Es que no los he podido atender porque estoy desayunando, estoy comiendo. Eso a mí no me importa, le contestó don Emilio Azcárraga Vidaurreta. No me importa si comiste o no comiste. Ellos vienen desde el estado de Veracruz para que los recibas y no puedo aceptar que tú actúes de esa manera. Te doy la orden de que los atiendas inmediatamente y quiero respuestas favorables. Entonces no le quedó más remedio al hijo, al tigre Azcárraga, que regresar a su oficina ya acompañado por los miembros del comité de carnaval presidido por Fernando García Castellanos. Y entonces, derivado de esa plática, pues surgió la respuesta favorable que nuestros paisanos veracruzanos querían, que se aprobara la autorización para seguir transmitiendo los desfiles, las coronaciones, los actos alusivos al Carnaval de Veracruz por parte del programa de Siempre en Domingo que conducía Raúl Velasco. Ya aprobado eso, pasaron nuevamente con Miguel Alemán Velasco y les dijo Miguel Alemán Velasco: ¿qué pasó? Pues que ya está la autorización, qué bueno. Se los dije que lo más indicado era hablar con el patriarca, con el mero jefe de la empresa Televisa. Y de esa manera se pudo salvar y dar un salto en ese escollo, en ese obstáculo que se estaba presentando. Seguramente algunos de los huatusqueños viejos, de los adultos aquí de la población, de la región circunvecina o del puerto de Veracruz que me estén viendo, se han de acordar de este hombre, de don Fernando García Castellanos. Aunque él era originario del puerto de Veracruz, él se vino a Huatusco para echar a andar esa empresa comercial que mucho le generó de dividendos, que mucho le generó de ganancias en esa relación de compra-venta que hacía todos los días con los clientes que lo visitaban, y lo cual le llevaba a expresarse de que Huatusco era un lugar al que le tenía mucho cariño porque le había resuelto su situación socioeconómica a él y a su familia. Don Fernando García Castellanos fue presidente de uno de los comités de carnaval en el puerto de Veracruz. Él formó parte de esa lista de directivos que se echaron a cuestas la organización de las celebraciones carnestolendas del puerto jarocho, del puerto de Veracruz. Originario del puerto de Veracruz, pero huatusqueño arraigado a nuestra población y a nuestra zona, porque era muy conocido por las comunidades rurales, por los municipios circunvecinos, y también era un hombre que tenía el don de gentes, de conversar, de platicar, de ser muy sociable con todas aquellas personas que se le acercaban.
Ese es el Huatusco del pasado, que a propósito de las fiestas carnestolendas que están por iniciar en este 2019, hoy quise recordarlo delante de ustedes. Por hoy no me queda más que desearle un buen fin de semana, pase un buen sábado, la noche del sábado, y nos vemos la próxima, no sin antes agradecerles el favor de su atención. Mientras tanto, pásela bien. Hasta pronto. Hasta entonces.